Vamos a dar inicio hoy a un nuevo tema de nuestra serie de estudios, cómo mantenerse fiel. Esta serie de estudios de cómo mantenerse fiel nos ha estado dando a través de todas estas semanas diferentes consejos bíblicos y prácticos para que nosotros podamos llevar nuestra vida por ese ritmo, por esa senda, en esos pasos que debemos dar como cristianos para poder llegar hasta el final. Es una lucha, es una batalla, es una carrera, como dice en este caso el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, es una carrera, es una pelea, pero para poder llegar hasta el final tiene que ser luchando. Para poder llegar hasta el final tiene que ser con disciplina, tiene que ser con esmero, con empeño. No se va a poder llegar al final gratuitamente, no se va a poder llegar al final reposadamente. No vamos a poder llegar a ese día en el que venga ese juicio para que Cristo pueda separar a sus buenos siervos y fieles para que entren al gozo del Señor, si nosotros en esta tierra primero no hacemos todo nuestro esfuerzo por ser fieles. Ser fieles no significa ser perfectos, no significa santos sin ningún pecado en la historia, no significa que en algún momento no vamos a fallar en lo que decimos o en lo que pensamos. No significa tampoco que en algún momento, por motivo de salud, por motivo de trabajo, por alguna cosa fuera de nuestro control, probablemente no vamos a estar en alguna reunión. Pero el cristiano fiel es aquel que va a estar constantemente buscando la manera de cumplirle a su Señor por encima de todas las cosas y por encima de todas las personas a su alrededor. Por eso Cristo lo describiría como: si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo, dice, tome su cruz y siga en pos de mí. Cristo no nos ha invitado, hermanos, a una, a una excursión. No nos ha invitado a un paseo de vacaciones. Esto no tiene que ser cómodo, esto no tiene que ser divertido. Es que nos ha invitado a un caminar cargando una cruz como la cargó Él. Es a negarnos a nosotros mismos, nuestras opiniones, nuestros deseos, nuestros placeres, nuestros sueños a veces y metas que entren en conflicto con la voluntad de Dios y ponerlos a un lado con tal de hacer la voluntad de Cristo, con tal de respetar a Cristo. Porque a final de cuentas, aunque usted me ve solamente a mí acá adelante, lo que hemos dicho desde el principio es la realidad. La presencia de nuestro Dios está no solo en este lugar hoy porque venimos a estudiar la palabra, sino cada día de nuestra vida porque somos propiedad suya. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos respetar los principios de Dios a través de lo que vamos aprendiendo con la Escritura. Y a eso Dios le llama fidelidad. No es solamente venir a todas las reuniones, no es solo estar sentado aquí leyendo todos los textos. Fidelidad tiene que ver con muchos aspectos de nuestra vida. Fidelidad tiene que ver con una responsabilidad espiritual de cumplir con lo que Dios me ha pedido. Si Dios me lo ha pedido, es mi responsabilidad. Entonces, cuando yo lo cumplo, puedo decir que soy un siervo fiel. Soy fiel porque cumplo mi tarea, hago mi parte dentro del cuerpo de Cristo y lo hago sabiendo que lo hago para el Señor, no lo hago para nadie más. Y hablando de hacer, entonces el título de nuestra lección en esta noche es el que ven acá: si hacéis estas cosas. Vamos a leer por favor en la segunda carta del apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, los versículos 3 al 11. Por favor, un versículo cada uno, ya sabemos cuál es la dinámica. Segunda de Pedro, capítulo 1, los versículos 3 al 11. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.
4, por favor. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia para esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. A la piedad, fraternidad y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes al estar en vosotros y al abundar no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Otro, el 9. pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra ocasión y elección, porque así estas cosas no traeréis jamás. 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué le parece? Dice que hay 3 requisitos para que las personas puedan ir al cielo. 3 requisitos básicos, fundamentales para que las personas, para que nosotros podamos ir al cielo. A saber son, el primero, hacerse cristiano como la Biblia lo enseña. Juan capítulo 3, versículos 1 al 5 dice: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El segundo requisito que debe tener alguien para llegar al cielo es que adore como la Biblia lo enseña. En el Evangelio según Juan, en el capítulo 4 y el versículo 24, un pasaje que conocemos bastante bien, dice que Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y verdad. Y si alguien quiere llegar al cielo, no solamente debe hacerse cristiano como la Biblia lo enseña y adorar como la Biblia lo enseña, sino que debe vivir como la Biblia enseña. En la primera carta a los Corintios, por favor, en el capítulo 15 y el versículo 58, en uno de los últimos consejos de esta carta del apóstol Pablo para los hermanos en Corinto, les dice esto en Primera de Corintios 15, 58. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dice que debemos estar ocupados trabajando en la obra del Señor y en nuestro crecimiento personal. Y en la segunda carta de Pedro, donde estuvimos leyendo anteriormente, encontramos que este apóstol le da gran énfasis precisamente al tema de mantenerse fiel, pero no solo fiel, no es solo cumplir la responsabilidad como lo explicábamos en la introducción, sino que dice que aparte de cumplir con Dios, tenemos que crecer para Dios. Es decir, que este miércoles nosotros debemos salir mejor que el miércoles anterior. Este domingo que pasó, debimos haber salido mejor que el domingo anterior. Y cada día de nuestra vida debemos afrontar nuestras responsabilidades, nuestras vivencias del diario vivir mejor que ayer. ¿Y cómo es mejor? Bueno, el apóstol luego va a dar una serie de virtudes que debe trabajar el cristiano para saber que si las está practicando, está haciendo 2 cosas. Está cumpliendo con la voluntad de Dios en su vida y está creciendo para Dios. Para el crecimiento y desarrollo, Pedro entonces da 3 puntos esenciales y los corona con una promesa. Y esa promesa, hermanos, da una garantía al creyente
que no tiene precio, como dice la propaganda. Al seguir las instrucciones que encontramos en ese primer capítulo de la segunda carta de Pedro, hay una certeza, dice la promesa que leyó la hermana, ya llegando al versículo 10, de que si hacemos estas cosas que Él nos aconseja, no caeremos jamás. Dice acá esta versión, no tropezaréis jamás. El término original es tallo, que significa o da la idea de cuando el pie de alguien tropieza con un obstáculo y la persona no solo se desbalancea, sino que termina dando contra el suelo. Dice, si hacéis estas cosas, no se van a dar contra el suelo, no se van a lastimar, no van a estar derribados espiritualmente, si hacéis estas cosas. Y es que, hermanos, Dios nunca ha pretendido que el cristiano viva una vida llena de constante duda con respecto a su salvación. Ya lo estuvimos diciendo en un estudio anterior. Dios no quiere que usted amanezca pensando o se acueste meditando, reflexionando o preocupado. ¿Será que si Cristo viene en este momento, yo seré salvo? Dice el cántico de cuando allá se pase lista, dice, a mi nombre yo feliz responderé. Pero ¿cuánto nos acostamos pensando? ¿Realmente van a mencionar mi nombre en la lista de los que estén a la derecha, que entrarán al gozo del Señor? ¿Realmente mencionarán mi nombre? Porque no soy perfecto, porque tengo muchos defectos, porque me falta mucho en el crecimiento de mi vida cristiana, porque aún me cuesta muchas cosas que debo dejar y otras que debo hacer y no hago. ¿Realmente entraré al cielo? ¿Realmente todo esto que estoy haciendo me va a llevar a compartir con Dios la eternidad? Dios no quiere que usted y yo vivamos atormentándonos con esa pregunta. Es una pregunta válida, pero no es para que nos atormentemos. Tal incertidumbre solamente provocaría que nuestros pasos en el cristianismo sean estorbados, que nuestra sonrisa y nuestro gozo se borren por completo de nuestro rostro y que ya no haya ese mismo interés, no haya esa misma urgencia, no haya esa misma preocupación de compartir con otros el Evangelio de Cristo, el mensaje del Calvario, porque si nosotros no estamos seguros de nuestra salvación, no le podemos compartir a nadie dicha promesa. Tenemos que empezar por estar seguros que nosotros vamos a entrar. Dice el apóstol, no tengan duda de que si hacen estas cosas, se les abrirá una amplia y generosa, se les dará una amplia y generosa entrada al reino de los cielos. No tengan duda de eso, pero si hacéis estas cosas. ¿Ha visto usted alguna vez algún cristiano encogido tímidamente o abochornado porque no confía en su propia salvación? Tal vez no. Pero sí le digo algo, que Dios no obligará a nadie a ir al cielo si esa persona no quiere ir. Dios no obligará a nadie a ir al cielo si esa persona no quiere ir. Por eso les decía el otro día que yo sé, creo que el hermano Blanford está mucho más claro que yo en que todos debemos trabajar aquí. Todos debemos aportar un grano de arena para que esta obra aquí avance, para que crezca, para que funcione. No crea que usted nos está informando de eso o que nos estamos enterando en el desayuno. Nosotros lo sabemos. Sabemos asimismo que acá, como en cualquier otra congregación, algunos trabajan más que otros. Siempre va a haber esa unidad o ese grupito que, como decimos, quiere pasar inadvertido, quiere pasar agachado. Pero no crea usted que porque nosotros no tomamos un látigo y le sonamos la espalda al ocioso o al que quiere pasar desapercibido, no crea usted que esa persona, como dijo el Señor en la palabra, ya tiene, no crea que esa persona no tiene ya su recompensa. Ya la tiene. Así que si usted ve que el piso está sucio porque esa persona no colaboró, no se dé mala vida, no sufra por eso, no lo fomente como un
problema más en la congregación. Y estoy poniendo un ejemplo en eso, como lo puedo poner con la comida, como lo puedo poner con cualquier cosa que haya que hacer en la iglesia. Pero es que este hermano pudiendo nunca viene a evangelizar. Pero es que este hermano pudiendo no se reúne siempre. Pero es que este hermano, si nosotros estuviéramos encomendados por Dios a estar latigando a las personas, no sé si ese verbo existe, aquí ahorita sí, a estar latigando a las personas constantemente, créanme que primero los vamos a curtir, segundo probablemente se van a ir, o tercero se van a poner peor. Pero sí le digo algo, esa persona ya tiene su recompensa. Y puede pasar 30 años acá en la congregación. 30 años, usted no se dé mala vida. El día que llamen en la lista, la amplia y generosa entrada se le dará, sí, condicional. Si hacéis estas cosas, no van a ser las delicias del cielo compartidas a los ociosos, a los perezosos, a los que se niegan a colaborar, a los que siempre están buscando una manera de evadir. Esas promesas no son para ellos. La promesa es para los que hacen. Por lo tanto, si usted está haciendo, su recompensa es que le den una amplia y generosa entrada al reino de los cielos. No es poner a más nadie en ese camino. Nuestra labor acá, hermanos, es enseñar. Y a menos que se cometa un pecado flagrante, un error fatal como una falsa doctrina, una situación inmoral, nosotros, hermanos, no vamos a echar a alguien porque no barre, porque no cocina, porque no trae un plato de frijol o una jarra de refresco. No lo vamos a hacer, ni ahora ni nunca. Y si usted espera eso, puede seguir buscando una congregación donde lo haga. Lo que nosotros sí vamos a hacer es insistir y enfatizar que solo los fieles entrarán al cielo. Y solo los fieles son considerados por Dios como sus redimidos. No es lo mismo que una persona se haya bautizado y venga acá a reunirse una vez por semana y diga que es parte de los redimidos, que es parte de lo que Jesús va a venir a buscar. Y otra cosa es que sus acciones así lo atestiguan. Dios quiere acción. Por eso dice aquella canción que Jesús es verbo y no sustantivo. No se trata de llevar un título, no se trata de llevar un nombre, se trata de mostrar con acciones que verdaderamente estamos en el camino. ¿Y cuál es el camino que marca la palabra? Es el que vamos a ver hoy a través de lo que hemos llamado las gracias, no gracias de agradecimiento, ¿no? Las gracias cristianas. Porque así también el apóstol le llamó. Pedro dice, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Y esto trae naturalmente a colación la pregunta, ¿qué cosas? ¿Qué cosas debemos hacer para no caer o para no tropezar jamás? Primero, ¿qué dice el apóstol en la segunda carta, en el primer capítulo? Recuerde que ese es nuestro texto base, así que debemos estar ubicados allí. ¿Cuál es la primera cosa que debemos tener para poder llegar a recibir esa amplia y generosa entrada al reino de los cielos? ¿Cuál es la primera cosa? Versículo 5. Solo les daré esa pista. ¿Cuál es la primera cosa que debemos tener para lograr que nos den amplia y generosa entrada en el reino de los cielos? Fe. Primero debemos tener fe. La fe es el punto de partida de la vida cristiana. En un comentario escrito hace más de 150 años, Joseph Benson se refiere a la fe como la raíz de todas las demás gracias. Recuerde, Pedro va a hacer una lista de cosas que debemos hacer, pero la fe es la raíz de todas ellas. La fe va a originar, va a causar
que tengamos todas las demás gracias. Y es que la Escritura dice en Hebreos 11:6, un pasaje que conocemos bien, que sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. La acción que no está motivada por la fe se convierte en un escaparate, se convierte en un ritual. Eso es simplemente una pantalla. Y cuando usted se convierte solo en una pantalla, está hablando de algo vacío, algo que no tiene sentido y que no tiene ningún valor. La fe se usa en un sentido objetivo. Hay dos sentidos que tiene la fe en la Escritura. Uno es el sentido objetivo y otro es el sentido subjetivo. Cuando hablamos de objetivo, es que es algo que no pertenece a nosotros, ni a nuestros sentimientos, ni a nuestros pensamientos, sino que es algo que está fuera de nosotros. ¿Qué sería la fe si es algo fuera de nosotros? A ver, si hemos leído la Escritura, hemos visto dos usos de la fe. Un uso de algo que está fuera de nosotros y el subjetivo es lo que está dentro. Cuando soy yo el que tiene confianza en Dios, el que cree en Dios, el que ha depositado esa confianza en la palabra de Dios, eso es subjetivo, porque esa fe está dentro de mí, está en mi mente, está en mi corazón. Pero la fe objetiva es algo que está fuera de mí, es un algo. ¿Qué será ese algo? Y ese algo produce el objetivo. La fe objetiva produce la subjetiva. Entonces, ¿qué será la fe? Si es la que produce a la otra, ¿cuál será? ¿Cuál es la primera que produce a la otra? Dice Judas en el versículo 3 de su carta que contendáis ardientemente por la fe dada una vez a los santos. Dice que se nos ha dado esa fe. Y no es la fe que tienes en tu corazón. No es la fe de tu mente, de esa confianza, de esa certeza, de esa seguridad. No. Es algo que produce esa confianza y esa seguridad. ¿Qué será? La fe objetiva, hermanos, es la revelación de la palabra. Porque Romanos 10:17 dice que la fe viene de oír la palabra. Y en Efesios capítulo 4, el apóstol dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pero si estuviera hablando de la fe como algo personal, un sentimiento, una convicción personal, pues hermano, esa ya la tenemos todos los cristianos desde que nos convertimos. Por eso somos creyentes. Pero, cuando Pablo dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, se está refiriendo a un sistema de creencias que todos debemos compartir por igual. Por eso diría luego también en la carta a los Corintios, como enseño en todas las iglesias. Como enseño en todas las iglesias. Le diría a los corintios cuando habló de la ofrenda, como enseñé a las iglesias de Galacia. Le diría a los tesalonicenses que lean la carta que le enviaron a la Odisea. Y ellos también deben leer la que recibió Tesalónica. Debía haber unidad de creencia, unidad de convicción, que todos manejaran la misma información. La revelación de Dios debía dar la misma enseñanza a todos. Entonces, cuando el apóstol dice que a nuestra fe es la primera cosa para poder obtener esa entrada al reino de los cielos, para poder alcanzar esa promesa que nos dio, ¿a qué fe se está refiriendo? Ya la tenemos. Esa es la doctrina o la revelación del Evangelio.
eso lo tenemos que cuidar. Porque ya vimos en una lección anterior, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ya la tenemos y ahora la tenemos que proteger o la tenemos que cuidar. El uso objetivo de la fe es evidente cuando Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 1 y el versículo 23, sino que solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. El que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Y en unos cuantos versículos anteriores a ese, él dice que predicaba el Evangelio, específicamente los versículos 8 y 9. Cuando dicen los hermanos, ese que nos perseguía ahora predica la fe. ¿Y qué era la fe? Los versículos 8 y 9 dice que lo que Pablo predicaba era el Evangelio, como lo mencionó acá el hermano. Este uso de la fe objetiva también está en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe. No se está refiriendo a que algunos de un momento a otro pues ya no iban a creer en Dios. No, iban a creer en Dios a nivel de la convicción de su existencia. Pero en cuanto a la revelación y en cuanto a la enseñanza, ellos no la iban a cuidar, sino que iban a prestar atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Iban a contaminar a la iglesia e iban a contaminar también al mundo en general. La fe que menciona Pedro en la segunda carta, esa que nosotros debemos tener, es el producto de la revelación. Si nosotros no tenemos la doctrina correcta, entonces no podemos decir que hemos desarrollado la fe bíblica. La fe bíblica es producto de la enseñanza bíblica. Por eso cuando alguien le dice a usted, sí, es cierto que la Biblia hace cristianos, y todos los que estamos aquí lo somos, pero no somos los únicos cristianos, porque en otros grupos religiosos hay personas que también son hijos de Dios y son cristianos. Pues no, porque para que usted pueda tener la fe bíblica, primero debe tener la revelación bíblica. Pero resulta que estas personas han llegado a encontrarse supuestamente con Dios, o han llegado a fomentar una relación con Dios basada en creencias que nada tienen que ver con la voluntad de Dios. Nada. Entonces, si tú te has acercado bajo un sistema que no es el revelado por Dios, tu creencia, tu confianza en ese sistema no es fe bíblica. Y si no tienes fe bíblica, no te pudiste haber salvado. Y si no te salvaste, no recibiste la salvación, no eres cristiano, no eres hijo de Dios y no irás al cielo. Así que la verdadera enseñanza bíblica dice que la Biblia hace cristianos y los únicos cristianos. Si una persona se ha hecho parte de un grupo religioso donde no se predica el Evangelio, donde no se predica la verdad de Dios, lamentablemente, él tiene una creencia, pero el término fe le pertenece a la Biblia. Esa persona no ha desarrollado la fe según el concepto bíblico. Y si no la tiene, sin ella, ¿qué dice la Escritura? Es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y es la fe que viene no milagrosamente, ya lo mencionamos. Esta fe viene por medio de oír la palabra de Cristo. No es que Dios dé la fe milagrosamente, como lo estamos estudiando en el seminario, y que los creyentes añadan los demás atributos, sino que nosotros, hermanos, nosotros debemos desarrollar completamente esa fe de la que habla aquí el apóstol, si es que queremos una generosa y amplia entrada en el reino. Y si es que
a esta fe le vamos a añadir el resto de gracias o virtudes cristianas. Porque sin esta no podrá venir ninguna de las otras. A esta convicción y fuerte confianza, ¿qué debemos añadir? Ya que tenemos la revelación, tenemos esa palabra profética segura y hemos llegado a confiar en ella, ya tenemos esa fe, esa convicción personal basada en la revelación, en el sistema de creencias que nos ha dado Cristo y los apóstoles. Pero una vez que ya tenemos la fe, ¿qué le debemos añadir? Volvemos al versículo 5. Virtud. La palabra griega para virtud es arete, y era una palabra clave, especial en el lenguaje de los estudiosos y filósofos. Y Pedro, o el Espíritu Santo guiando a Pedro, toma este término porque quienes le están leyendo son personas que conocen la filosofía. Y cuando oyen el término arete, automáticamente reaccionan que nosotros debemos añadir a la fe arete, debemos añadir virtud. ¿Qué significa eso? Bueno, arete significa un curso virtuoso de pensamiento, sentimiento y acción. En dos palabras, bondad moral. Un curso virtuoso de pensamiento, sentimiento y acción. Bondad moral. Es una persona que tiene alineados lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Y por eso ese término es un término tan profundo y tan especial. Porque virtud significa que si yo digo que respeto la palabra de Dios y la palabra de Dios me da una instrucción, pues hermanos, a la calle, su opinión, su sentimiento, su tradición, lo que aprendió de sus padres, la tradición de otro grupo religioso, las circunstancias alrededor, lo que digan los psicólogos infantiles o de matrimonio o de juventud, a la calle. Si usted dice que cree y confía en la palabra de Dios y la palabra de Dios te da una instrucción y no la realizas como te dice la instrucción, entonces no está en armonía tu pensamiento con tu palabra y tu acción. Entonces no has desarrollado virtud. Normalmente se cree que la palabra virtud denota una cualidad de tranquilidad, de pasividad, pero aquí la palabra significa firmeza. Hablando en un término representativo, hombría, independencia. Obviamente, Pablo también dijo a los filipenses, portaos varonilmente. Y había hombres y mujeres allí, pero aún así Pablo dice, portaos varonilmente. No está siendo Pablo machista en esta ocasión, pero está queriendo decir, pues va a venir el desafío de tener que alinear esas tres cosas. Y ahí es donde se separan los niños de los adultos, cuando haya que alinear. Porque aquí es fácil decir amén, porque aquí es fácil decir sí, yo sé que Dios está aquí, pero luego si estando Dios aquí, yo digo que lo creo, pero mi mente está en cualquier otra cosa y no en respetar la presencia de Él aquí, en realidad no creo que Él está aquí. Si yo digo que debo desarrollar estas virtudes para entrar al cielo, pero cuando llego al trabajo me transformo totalmente en una persona que nadie imaginaría que es un cristiano, pues no está en armonía mi pensamiento con mi palabra y mis acciones. Virtud es poder poner en sintonía todas esas cosas. Al parecer, hermanos, esta palabra se podría definir en un solo término, como valentía moral. Valentía, refiriéndose en el ámbito moral, porque dije que iba a usar un solo término. Valentía. Hay que tener valor para practicar lo que decimos creer. Hay que tener firmeza, hombría, independencia y valentía. Esta valentía debe estar acompañada, ¿por qué? Esta valentía de hacer lo que creemos, de practicar lo que decimos que aceptamos como verdadero, debe estar acompañada ¿de qué? Conocimiento. La palabra para conocimiento. Cuando estuve en capacitación acá, en mi nuevo trabajo, me dijeron un montón de cosas. Y yo decía, sí, ok.
Sí, sí, claro. Pero ¿me entiendes? Clarito. Yo tenía los datos. Pero ahora que ya estoy en mi puesto de trabajo, llega alguien y me dice, mira, lo que pasa es que se le borró el código a este producto. Y ahora necesito el precio, pero no hay código. ¿Cómo hago? Entonces ahora todo ese cúmulo de información no me sirve para nada si yo no tengo gnosis. Esa capacidad para discernir, para distinguir lo valioso de lo que no es, para discriminar y decir, esto es lo malo y esto es lo bueno, esto es inadecuado y esto es lo adecuado. Entonces me toca hacer relaciones y decir, bueno, si la vez pasada, para enviar aquel reporte que llevaba precio, me metí con el nombre, poniéndole asterisco a los lados, y me parece recordar que cuando salió la descripción, al lado habían unos números, y si esos números son el código, me salvé, y hice una grande aquí en el trabajo. Efectivo. Sí, aquí, claro. Aquí está el código. Pásalo allá, sí, este es el precio. Nadie me dice en la capacitación, si llega alguien con un producto que se le borra el código, no me van a explicar eso no es parte de una capacitación. Te dan información para que luego la tengas que aplicar. Y no crea que la mayoría de las veces no he podido hacer la relación, ¿verdad? Le doy un caso donde sí la pegué. Gnosis es eso, saber distinguir, aplicar ese conocimiento en la distinción de lo bueno y de lo malo. Ese conocimiento nos da una perspectiva correcta. Pero si yo tengo fe y tengo virtud y tengo conocimiento, pero no tengo las demás virtudes, no he logrado absolutamente nada. Porque hay un problema con la información. Hay un problema con tener conocimiento. Y es que si solamente tengo el conocimiento, pero no tengo la fe, no tengo la virtud y no tengo el resto de gracias cristianas, ¿qué va a pasar? Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1. Un pasaje que yo sé que hemos escuchado en otras ocasiones, pero me gustaría que lo recordara. Porque hay una falsa noción acerca de este pasaje que es utilizada por algunos que prefieren quedarse en la mediocridad y en el conformismo, y a quienes no aceptamos la mediocridad ni el conformismo, sino que queremos crecer como nos exhorta el apóstol, nos aplican muchas veces supuestamente este versículo. Primera de Corintios 8.1 dice, y cierro allí la lección por el día de hoy. Primera de Corintios 8.1. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tienen conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué le parece? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Usted no se imagina la cantidad de veces que cuando usted está estudiando con una persona que no está enseñando la doctrina de Dios como es, y uno, como Pablo, dice, y lo reprendí porque era de reprender, la persona termina diciendo, ¿sabes qué, hermano? Tú tienes conocimiento, pero como dice la Escritura, el conocimiento envanece. Tú debes tener amor, dice, mira lo que dice el texto. Yo sé que de repente pues no debemos estar utilizando instrumentos de música, pero tú vienes con todo ese montón de textos y de argumentos a lucirte de que tú sí sabes que no se debe usar instrumentos. Pues yo te digo que en el amor no me debes señalar, ni me debes criticar, ni me debes reprender. En el amor. ¿Ya? Hagamos a un lado eso, ¿no? El conocimiento, eso no, eso es un ámbito que lleva a cosas malas. Dice Pablo, el conocimiento te envanece. En otro pasaje dijo, si alguno cree que sabe algo, dice, hágase ignorante. Pues hermano, si tú sabes que no se debe usar el instrumento, bueno, lo sabes tú, déjame a mí hacerme ignorante, como dijo el apóstol Pablo. Algunos menosprecian eso. Y eso, hermano,
es tergiversar la Escritura. Porque la Biblia nunca ha dicho que no debemos tener conocimiento. Es más, está diciendo que no entraremos al cielo si no añadimos a nuestra fe y a nuestra virtud conocimiento. Pero el conocimiento no va solo. Eso sí tiene razón. El conocimiento solo envanece. El conocimiento solo es, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13, dice, si yo tengo fe, pero no tengo amor, de nada sirve. ¿Ve? Una gracia, una virtud va juntamente con la otra. Y la una va a complementar y va a controlar todo el efecto que cada una de estas gracias tiene en nuestras vidas. El conocimiento no es malo. El conocimiento es una de las cosas que está incluida en la frase: si hacéis estas cosas, no caeréis jamás. Pero yo podría responderle, y le he respondido a esos hermanos, están muy equivocados. La Biblia no se contradice. Y Pedro dice que precisamente por rechazar el conocimiento, hermanos, es que ustedes están practicando lo que no ha ordenado la Escritura. Han caído. Porque dice, si hacéis estas cosas, no caeréis jamás. Pero lo contrario es también cierto. Si yo creo que puedo quitar de esta lista el conocimiento, porque resulta que yo no quiero estudiar la Biblia, yo no quiero conocer la voluntad de Dios, voy a caer. Pero si yo me lleno de este conocimiento, pero solo quiero lucirme y solo quiero hacerme superior ante los demás, humillar a los demás, si yo solo quiero hacer ver que todo esto se trata solo de mí, entonces igual no voy a entrar al cielo. Y si yo tengo amor y tengo todo este conocimiento, pero mi fe no está basada en la revelación divina, no voy a entrar al cielo. Solo si hacéis estas cosas, no tropezaréis jamás, no caeréis jamás, y les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Que el Señor les bendiga.